Esto es Las colinas tienen ojos, un podcast sobre cine de género. Buenas a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Las Colinas Tienen Ojos Podcast, un podcast donde hablamos sobre cine de terror, sobre cine de género. En el día de hoy tenemos una película del año 1981 dirigida por Richard Franklin. La película es Road Games y quien nos trae esta película es el señor Juan Manuel Álvarez Branda, crítico de cine, realizador de audiovisual y productor radial, mejor conocido por sus programas de California Secreta y ahora en Olga. Por favor, rebobinar. ¿Cómo estás, Juanma? ¿Todo bien? Bien, Gonzalo, muy bien. Gracias por invitarme al podcast. La verdad estuve chusmeando un poco el trabajo que haces. Ok, me intimida. No, para nada, para nada. Quería, simplemente chusmeé para ver, viste, de qué se trataba y eso. Y bueno, vi que hiciste un video presentación, estás trayendo buenos invitados, entonces me parece que estás haciendo un re buen laburo. Mismo en LinkedIn te veo como le estás metiendo un montón de laburo y eso me gusta. Así que te felicito y bueno, para mí es un placer estar acá contigo, por lo menos a la distancia. Bueno, gracias, Juanma. Para mí son gratas palabras porque, bueno, te voy a contar algo personal. Yo Cracovia lo escucho desde que arrancó, más o menos. O sea, yo tengo 26 años y al principio tengo que decir que no entendía mucho porque arranqué a estudiar y bueno, uno como que está en formación. Hoy en día, nada, como que nada, fueron formación, viste, los podcasts en general yo siempre escucho mucho, hago muchas cosas y mientras escucho cosas, entonces todos los programas como que fueron acompañando. Lo empezaste bueno, a escuchar nada, incluso antes para de que mí, esté yo. La verdad que no porque el primer programa que recuerdo haber escuchado es el de Relatos Salvajes, que de hecho yo me, no entendía como que todas las vertientes que habrían y para mí todas esas cosas que hablaban no estaban en la película. Pero bueno, eh, después nada, con el tiempo, nada, después los reescuché y demás. Y de vez en cuando veo una película que tiene, por ejemplo, la última película que vi que ustedes tienen podcast es White Dog y la escuché. O sea, escuché el episodio, ese nunca lo había escuchado. Eh, y bueno, como que es también redescubrir y ver qué era lo que decían. Eh, bueno, Cracovia junto a otros también, ¿no? Pero bueno, para mí es un gusto tenerte. Te iba a preguntar por, por qué la elección de la película. Espero no sonar muy antipático, pero yo no soy muy devoto, la verdad, del cine de terror. O sea, a ok, mí particularmente como que no me gusta tanto, como que nunca es mi primera elección ni me desvivo por películas del tipo gore o como slashers, ese tipo de cosas que son como muy como explotadoras de un particular sentido de las películas de terror. No sé, por ejemplo, qué sé yo, las primeras películas de Raimi como no me interesan tanto. Mismo Peter Jackson, que tiene mucho que ver con el director que vamos a hablar hoy. Por ejemplo, una cosa que yo veía es eh, dos directores directamente comparables son Peter Jackson y Richard Franklin, el director de hoy. Los dos son australianos, los dos empezaron con películas de terror y tal. Sin embargo, las películas de Peter Jackson, para mí, no me generan tanto interés o tanto gusto como si me la genera una película más como, no sé si decir de trama es la palabra, pero sí con otros elementos que para mí son un poco más ricos, como Road Games o, qué sé yo, incluso Psicosis 2 o lo que sea. Entonces, y también me parece que como un director que
habiendo cursado con George Lucas y siendo amigo de Hitchcock y todo eso, quedó como un director medio de segunda, tercera línea. Y siempre está bueno, y de hecho es un procedimiento que hemos hecho muchas veces con mis amigos de Cracosia, y hemos hecho videos y streams y cosas, rescatando siempre que pudimos directores que están un poco ocultos o un poco como por fuera del radar, ¿no? Entonces, como esta me pareció la película perfecta para recrear eso, y además, obviamente, bueno, todos los elementos hitchcockianos que aparecen en la película, ¿no? Ok, sí, a mí parte de lo que hablé justamente en episodios anteriores, como puede ser el de Manu o con Citrix también que grabé, era a partir de la base de que también el podcast, más allá de que es podcast de género, ya las películas que son demasiado canónicas, por eso son favoritas, ¿no? Bueno, puede entrar una canónica como una de segunda categoría, o directores menores o películas menores. Y había nombrado en el podcast con City la película de Psycho 2, que es la única de Richard Franklin que había visto hasta ahora. Y que era una película que a mí me gustaba mucho. Después está Psicosis, ¿no? Después está la otra cosa, pero me parecen películas igualmente válidas para hablar. Y también es interesante encontrar, bueno, particularidades o cosas profundas o desmenuzar estas obras de alguna manera menores. Sí, sí, yo coincido. Incluso como lo que hice, básicamente mi procedimiento para elegir la película fue, como no gozo de tan buena memoria, me fijé en mi Letterboxd a ver qué películas de terror había visto, Claro. ¿viste? Y es como, había como dos polos. Uno, como películas ultra mainstream, tipo El Exorcista, La Cosa, qué sé yo, Alien, ese tipo de cosas, que ya todo el mundo ya sabe, ya las vio, ya se habló 50 millones de veces, incluso nosotros. Y después, por otra parte, tenía otras películas como muy, muy B. Entonces dije, bueno, Claro. Road Games me pareció una elección como más o menos intermedia. Eso me pareció que estaba bueno para charlar. Sí, bueno, por lo pronto yo había visto Psicosis 2 y bueno, esa es una secuela directa de Hitchcock, pero yo no sabía el background de Franklin, todo lo que acabas de contar. Y lo que me terminó sucediendo es encontrar como este amor que tiene, no sé si amor, pero esa forma de incorporar los elementos e incorporar al autor mismo en su cine previo, incluso una película que es previa a Psicosis 2. Porque Psicosis 2 es del 83. Sí, mirá, yo tampoco he visto el resto, pero me parece que ya con Road Games y habiendo hecho Psicosis 2 y conociendo un poco de la biografía del director, ya más o menos uno se puede dar cuenta que hay ciertos elementos que en el peor de los casos son un homenaje, y en el mejor son implementaciones directas de las ideas de su cine. Por ejemplo, la idea del ocio en Road Games. Y no sé si ya querés Claro. empezar a hablar de la peli, Sí, pero eh, sí, o sea, yo una cosa que noto, por ejemplo, en Road Games, que yo la volví a ver ahora para el podcast, la primera cosa que vi que me llamó la atención, que no recordaba de la película, es como lo fuertemente visual que es, o la potencia visual que tiene la película, mucho más interesante de lo que yo recordaba, ¿no? Eso por ahí lo podemos discutir más adelante, pero sí una cosa sí, como que veo así como muy emparentada con el cine de Hitchcock, que es la idea del ocio, la idea del aburrimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, claro, qué sé yo, un tipo postrado en su habitación inventándose o creando de alguna manera un crimen para que él pueda divertirse o pasar el tiempo mientras tiene que estar embolado ahí con la pierna rota, o bueno, una mina manejando por la ruta y como rumiando sus pensamientos. Bueno, acá sucede algo similar con el tema de estas rutas como muy llanas que están en Australia, donde él tiene que transportar sus cerdos, ¿no? Cómo él se va como claro, creando ese mundo, incluso, bueno, cómo en cierto punto hasta uno podría llegar como a intuir o a pensar que
toda esta situación del asesino de la autopista es un poco una creación de él, ¿no? O es algo que él busca. Y eso me pareció como muy, muy, muy Hitchcockiano, ¿no? Sí, sí, le decía, la vi con mi pareja y le decía que me recordaba por momentos a Rear Window por esta cuestión que él va imaginándose de cada persona que él ve manejando. Después con el hecho de incorporar bueno, acá hay una cosa interesante que es el hecho de incorporar a Jamie Lee Curtis como su acompañante, que también va a ser su compañera, así como lo es en Rear Window, sucede parecido. Y también una cosa medio autoconsciente de usar a la hija de Janet Leigh, o sea, porque más teniendo en cuenta de que eh, bueno, Jamie, o sea, no sé dónde la hizo la película, o sea, está filmada, supongo yo, en Australia y producida allá. Es raro el hecho de traer a una actriz como Jamie Lee Curtis a esta película, ¿no? O sea, por eso digo, también pienso en esa decisión autoconsciente. Pues la verdad que la mayoría de los actores no son, asumo que son australianos o de otras nacionalidades, pero no son actores, bueno, el principal sí, pero no son, o sea, no son de primer nivel, a eso me refiero. Ujú, claro. Sí, obviamente, como la idea de traer a la hija lógicamente es eso, ni hablar como del vínculo que él tiene con Psicosis, después cuando hace Psicosis 2, o sea, es un tipo muy Claro. comprometido con seguir como cierto legado cinematográfico, ¿no? Sin embargo, Sí. el otro día yo veía la película y también me daba cuenta que contra mi recuerdo, ella aparece mucho menos tiempo del que se vende, ¿no? O de lo que uno Sí. recuerda. Como que ella debe tener unos 15, 20 minutos como mucho en la película y él es el Sí, de protagonista. hecho la película, si uno lee la sinopsis, es básicamente que la levanta ella y a partir de ahí surgen las aventuras. Eso es lo primero que había leído de la película y nada, primero aparece tarde, digamos, como personaje central, aparece tarde en la película. Hay una cuestión que me sucedió con la película con respecto a su personaje, que es que uno no sabe bien a dónde está yendo. O al menos me pareció eso, como que el camino es medio infinito y que también es repetitivo por muchas veces. O sea, porque el personaje de ella aparece, se supone que siempre aparece adelante de él, eh, porque bueno, cada vez que la ve como que está haciendo dedo. De hecho, su nombre es Hitch, pero bueno, ahí eso me parece una cosa más obvia con respecto a que Hitch se le dice a los que hacen dedo y de ahí también está la relación con el nombre de Hitchcock. Pero, pero hay como una cierta pérdida de decir dónde está, o sea, para dónde está yendo, dónde está el punto de partida y hacia dónde está yendo. No sé si te pasó eso en la película. Sí, de hecho, bueno, es como la ejecución perfecta del McGuffin, ¿no? O sea, él tiene que llevar unos cerdos a algún lugar, no importa, y después, bueno, simplemente está... de hecho, tampoco es tan importante en la película el hecho de que lleve los cerdos, ¿no? Como que para él No, en algún momento empieza a ser mucho más relevante el hecho de agarrar a este tipo, que ni siquiera sabemos bien por qué, digamos, él está como tan enfrascado en encontrar a este flaco, cuando parece un personaje muy como despojado de cualquier tipo de interés o de orden o de justicia o lo que sea. Es un tipo que tiene que llevar unos cerdos y está aburrido, por eso también la cantidad de juegos que él inventa durante la película, ¿no? Porque claro. quiere pasar el tiempo. Pero yo lo atribuyo más como a eso de lo que te decía antes del tema del ocio, que él está como muy aburrido y es una ruta llana, no sabemos bien a dónde va, y Claro. entonces, bueno, simplemente se inventa algo como para distraer un poco su cabeza, o sea, su mejor amigo es un dingo, ¿entendés? Eh, Claro, sí, 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 sí. Que ya de por sí es como un animal, es un animal extraño el lingo, porque no es un perro, pero a la vez, o sea, eso me pasó viendo la película. Es un animal muy, muy tranquilo, ni siquiera te propone algo ese animal.
es como un acompañante muy, 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 muy callado. Quizás al final toma como una cierta... Él se da cuenta, de hecho, que puede ladrar al final, que es muy gracioso ese momento. Bueno, vos muy bien decías esto de que él va como encontrándose diferentes personajes a lo Ventana Indiscreta y le inventa historias y como bueno, la verdad será contadora o contador o se habrá como encamado con otro o lo que sea y él hace como todo lo posible para quedarse con esa compañía. ¿Viste? Cuando ella se está como por tirar al cliff ese, ¿cómo se llama? Al Sí, acantilado ese. sí, al acantilado. Ujú. Em, y bueno, es eso, como todo el tiempo buscar algún tipo de voz que lo haga salir como de su propia voz interior, no importa qué, ¿viste? Como siempre es muy peligroso esto en Hitchcock y particularmente en esta película, el tema de no saber qué hacer, ¿viste? No saber qué hacer con el tiempo. Es importante el tema del trabajo, o sea, todo esto ocurre dentro del marco de una huelga una falta de abastecimiento de carne, una cosa así. Entonces hay como cierta planicie en lo que es como lo social también, ¿viste? La gente está como Claro, muy, muy desapasionada, están los tipos ahí jugando al pinball y qué sé yo, como calor. Es como, bueno, yo me acordaba un poco, salvando las distancias enormes, de una de mis películas favoritas, que se llama Body Heat, que justamente pasa algo mm, similar en lo que es como mucho calor y la gente no sabe qué hacer con eso y no hay forma de combatir eso y la gente se empieza a volver loca, ¿entendés? Y acá sería algo similar con la soledad, ¿viste? Como la soledad sí, qué sé yo, de psicosis. Vos lo sí, ves en Psicosis 2, por ejemplo, que el tipo no quiere dejar ir a la chica porque se va a quedar solo, ¿viste? Entonces eso es un problema. Sí, sí, y hay una cuestión de que eso me llamaba la atención, de que es un personaje que constantemente está hablando, o sea, no para también. Todo el tiempo recurre a esa voz que ya ni es interior, o sea, él lo traslada materialmente en su voz. Y eso es algo que también podrías relacionar con Psicosis 2, que es una película donde nosotros constantemente escuchamos los pensamientos de, de Norman, ¿no? Que es parte esencial de esa película. Eh, y con respecto a esto que estabas hablando sobre inventarse, incluso podríamos llegar a decir esta cuestión de inventarse esta historia con el asesino y que podía entrar perfectamente en un juego con él, quizás una de las pistas que podrían coincidir con esta cuestión es que cuando levanta a la señora, él le pega a que su marido es un contador. Y la señora le dice, ¿no? ¿Cómo adivinaste esto? Que eso es muy interesante también. Sí, definitivamente. sí, Eso y como el enfrentamiento ese a los relatos salvajes que tiene con el flaco este del bote. mm, em, sí, sí, y otras diversas situaciones que van pasando, que ahora no recuerdo tanto, pero sí que tiene de alguna manera que llenar ese tiempo. Porque además uno también intuye que él pasa muchísimo tiempo solo y que duerme ahí y que para en hoteles baratos. claro, eh, Incluso, bueno, como una situación como medio de peligro, es una situación medio a la psicosis, donde él para en una estación de servicio o algo por el estilo, y parece que el tipo está en el baño y lo va a buscar y qué sé yo. Como siempre sí, como lo que es como rutinario, interrumpido por algo que es anormal, como esto del hotel y qué sé yo, causa cierta desestabilidad en el personaje. Sí, aparte es interesante, hablando del opening de la película, ahora que estamos hablando, es el único momento del opening donde el punto de vista cambia, donde nosotros vemos otra cosa que no sea lo que sucede con él, porque después quizás lo vemos cuando es capturada Jamie Lee Curtis, ahí sí también se divide, pero ya es un personaje en sí, Jamie Lee Curtis en ese momento. En este caso podría entrar perfectamente en algo que él se está imaginando, pensando, porque él
está por ir a ese motel y después se da cuenta de que está lleno porque llega esta pareja. Entonces, perfectamente podría imaginarse que dentro de ese lugar sucede y que después se materializa de alguna forma o no sé, queda abierto en cierto sentido. Totalmente, y aparte, bueno, Nada, tiene una cosa donde vos no sabés, obviamente, como si ella es Jamie Lee Curtis, juega un poco con eso la película, es ella, no es, como quién es este personaje, por qué la está matando, y después, bueno, la película después se va a otro lugar, ¿no? Pero claro, ya desde el vamos, si se quiere, como la película establece esa situación de suspenso donde, bueno, mataron a alguien y este tipo que vamos a seguir durante la película va a tener que ver algo con eso. Y como no lo vimos antes, bueno, uno puede llegar a pensar que es como parte de su rumiación producto de este aburrimiento, ¿no? Y de hecho, y claro. perdón que me alargue con esto, pero también es eso que vos decías, dispara otro tema muy importante en lo hitchcockiano y en esta película en particular, que es el tema del erotismo, el tema del sexo. Viste que siempre está como muy presente, como él en la película en general ve como situaciones donde él no puede concretar un deseo sexual, ¿viste? Como Mm, con esta sí, pareja que está medio angustiada, después con Jamie Lee Curtis que un poco le quiere dar, pero al mismo tiempo, ¿viste? Es como muy joven para él, aparte es algo que no tiene permitido por su empresa, esto de levantar a alguien que está haciendo dedo. Y mismo la situación donde él descubre que el asesino puede estar en el baño y después está él con su auto y ve al tipo hablando normalmente con Jamie Lee Curtis y después descubre al mismo tiempo que hay otra pareja recién casada que están cogiendo en el medio de los claro. arbustos y qué sé yo, son como todas proyecciones de una falta de concreción en lo sexual, ¿no? Prácticamente lo mismo que pasa en la ventana indiscreta. Sí, y que aparte todos los personajes son los que él ya se estableció que se imagina, que es el motero, esta pareja de casados, todos son recurrentes, o sea, no es que hay otros personajes o hay otros elementos en juego, siempre se mantienen dentro de lo que él se fue imaginando y se fue encontrando durante la película. Y de hecho me hiciste pensar en una escena que tiene cierta tensión, que es cuando ellos paran en ese como lugar abandonado que uno no sabe bien qué es, y que Jamie Lee Curtis no duerme con él, no duermen en su camión, y no sabe uno dónde duerme. Jamie Lee Curtis desaparece. Y vos decís, y a la vez hay una tormenta sucediendo. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde? Eso nunca se muestra, por ejemplo. Entonces ahí también está el juego, ¿no? De lo que puede ser imaginación o no. Y uno lo acepta, digamos. O sea, uno al otro día, Jamie Lee Curtis aparece y vuelve al viaje con él. Eh, y ahí es donde le escribe lo de. Ahora no me acuerdo de la frase, detrás del camión. Eh, Sí, la futura carne o futuro bacon. sí, sí, sí. Eh, bueno, nada, eso me quedé pensando. Eh, Eh, Sí, creo que también tiene un poco que ver con, digamos, haciendo un inciso o una expansión de este concepto de el aburrimiento, que también él está como muy indeciso o como en el medio de una decisión respecto de qué hacer con su vida familiar o qué hacer con su vida personal. O sea, él va a ser para siempre un camionero que lleva carne para que coman otros, va a tener una novia, va a tener hijos. Es un tipo que no está muy decidido, claro, no cree mucho en nada. Está muy atado o tiene una extraña pasión por la poesía, que parece ser, mm, viste que él va como recitando versos, como recita, bueno, sus pensamientos con el perro, con el dingo, ¿viste? sí, Entonces es como que está como ciertamente perdido. Entonces cuando llega una mujer que le interesa, como ese mundo se le desequilibra un poco. Por eso también es esta angustia de que se vaya con el otro, que encuentre otra pareja que está haciendo el amor y él no. Eh, entonces es como que claro. no tiene claro, bueno, y volviendo a lo que decías al principio vos, ¿no? No tiene claro tanto un norte, ¿no? claro. Hacia dónde ir.
Sí, el único momento donde pareciera llegar a algún lado, que es que llega a la ciudad, es cuando lo persigue al final. Porque que uno dice, bueno, por fin llegó a un lado que no sea la intemperie. También pienso en ese lugar como un lugar donde es como un tierra de nadie, en el sentido también relacionándolo con la cuestión del dingo, de cómo en ese lugar está permitido que los maten, como que hay como una ley que opera solo ahí y por fuera de ese lugar eso está permitido. Viste que está esta cuestión eh, de que a él lo paran y muchas veces le dicen, mirá que acá está permitido matar a este animal, ojo, cuidado, que pareciera que en ese lugar y después en el resto de Australia no. ¿Viste? Y uno no entiende la regla de cómo funciona eso. Después uno puede recurrir a cuestiones de la realidad, legales, que también están, de hecho, pero cómo está incorporado a la película es como esa suerte de tierra que medio inhóspita de que es un no lugar a la... Sí, tiene un poco esa cosa medio western, ¿no? No solo desde la escenografía, si se quiere, o desde la geografía, sino también esta cuestión de la ley propia, ¿no? O sea, por eso Claro. tantas veces lo paran los policías y como tiene algún que otro quilombito, no me acuerdo si en algún momento los quería coimear o algo por el estilo, pero tiene unos problemas que igual él mismo generó de alguna manera, ¿no? O sea, él lo están Sí, persiguiendo porque creen que él es el asesino, pero también en cierto punto es algo que él fue creando, ¿no? O sea, algo producto de su imaginación, que a la vez fue causa de ese ocio, hizo que también se le venga esta situación policial con gente, bueno, bastante incapacitada, ¿no? Algo que veía en la película también es eso, como veo en general como una situación de cierto atraso, ¿no? Atraso con respecto a lo que pasa al final, con los carteles, la civilización, la calle, como un montón de luces y cosas mm, así, como que la película cambia mucho a nivel geográfico y en el medio es como que sí, parece no haber de vuelta, como un código, un norte, un camino, ¿viste? Como todos hacen cualquier cosa, acá se puede matar un dingo, tipo se le rompe el bote, como que también la pelea esta que tiene con el tipo del bote no tiene mucha explicación en el sentido de que no es que se pelean porque, qué sé yo, no sé, uno lo tocó justo, sino simplemente lo pelean y uno no lo deja pasar al otro y es como claro, una angustia, ¿viste? Como se sí, pelean porque sí. Sí, sí, hay un antecedente a eso en la película que es que simplemente es sobrepasado por ellos dos, pero simplemente eso, y solo que esta vez no quiere dejar que lo pasen. Una cosa que incluso hay como una... Eso lo hablaba mayor con mi pareja, hay como una suerte de escena de comedia ahí porque de hecho está que se engancha este ancla que tiene del bote y eso hace que se rompa y hay un momento donde está la lanza y se clava y hay un sonido medio de rebote que genera como una situación de comedia. Incluso después el personaje se detiene, lo ve y está como haciendo capricho en el medio de la ruta. Es como una situación así medio que está por fuera, digamos, de lo que está sucediendo, ¿no? Él viene persiguiendo a un asesino y de repente se encuentra con esta situación en medio que cambia el tono completamente. No sé si completamente, pero te lo desvía, por lo menos. Eh, incluso también este lugar en el medio donde él está intentando llamar a la policía para avisar y que todos en el lugar son, primero que ahí no hay señal y después que no lo dejan hablar. Y es como una situación como hostil porque sí, digamos. No hay, o sea, no hay Ujú. educación directamente en Sí, esos total. personajes. Em, y veo, sí, esta situación como desértica y sin ley, con esto de cuando ponen el tema, viste, la rocola y qué sé yo, es como que nadie parece sí. tampoco querer ayudarlo, viste, como que no hay una No, situación o no hay una sensación de, bueno, este tipo está detrás del asesino, ¿no? Como a todo el mundo le chupa un huevo. Eh, claro, como sí, sí, simplemente quiero tomar mi cerveza y jugar al pool y que no me rompan las pelotas, ¿viste? Como esa sí, situación de, ¿cómo decirlo? Como
falta de cariño o falta de esa ausencia de la capacidad de conmoverse frente a una situación dramática o peligrosa como es la de un asesino en serie, que tampoco es tan importante, ¿no? Como los policías incluso lo toman medio como chivo expiatorio. Como, bueno, agarremos a este tipo y es este, listo. Sí, sí, sí. Eh, sí, eso en el final también bueno, ya el final es una cosa que, que también tiene un tono muy, muy, muy hasta gracioso, ¿no? Porque él llega hacia hacia la ciudad y tiene que parar, o sea, él inevitablemente tiene que parar para que lo pesen en el camión y al otro lo para la policía y nada, o sea, siendo que después nos vamos a enterar que Jamie Lee Curtis estaba secuestrada ahí en ese en ese vehículo y nosotros vemos que es parado por esa policía que no lo revisan ni lo paran y lo dejan seguir. Eh, sí, también como hay cierto desinterés hasta el último, es como que hasta el último momento, si no es por esa situación que sucede con el perro y que Jamie Lee Curtis la logran sacar, o sea, hasta ese momento él era el, el asesino y no importa que haya salido otro tipo, ni siquiera son los dos, viste, como que, bueno, están en una persecución los dos, hicieron el quilombo los dos, no, el otro se va o sea, casi que se va tranquilamente. Eh, entonces hay como sí, una situación que lleva hasta ahí y está para mí sostenida en todo ese final que es ya hilarante, ¿no? Que se metan en ese, en ese pasillo donde no cabe nada, donde incluso hay un policía que está abajo de un camión. Perdón, eso me encanta de la película, Sí, sí. como dos cosas. Uno, como cómo está como la puesta de cámara y la coreografía que se hace en esa escena, para que vos entiendas que atrás de todo hay policías, en el medio está él con el acoplado, entonces los policías no pueden ver la situación, o sea, están cegados de ver la realidad Claro, de lo que pasa enfrente, ¿viste? Y adelante de todo está el coche del asesino. Entonces al asesino le dejan como el camino libre para salir si quiere y atacar a Stacy Keach si también quiere y él también defenderse, pero a la vez los policías no pueden ver quién es el verdadero asesino, ¿no? Eso primero que nada, claro, eso. Y después la otra cosa es, bueno, es muy bueno cómo se hace esa progresión en la película de lo geográfico que antes era como todo enorme y un camino que no termina más contra claro. un pasaje, un callejón de la ciudad, ¿viste? Eso está muy bien, o sea, Sí, sí, lo sí. mismo que tipo la ventana indiscreta, que si de un vecindario, que también es algo chico, pero es un vecindario como tiene una vista panorámica a todos los departamentos, bueno, él llama a ese mal y termina como en un espacio chico que es su propio living. Sí. Sí, que más allá de ser un vecindario, ese espacio es su mundo, es como todo. O sea, no importa que en términos reales sea chico. Em, sí, sí, es verdad. Y hay una situación que profundiza más eso, que es que el policía intenta ir por abajo y siguen avanzando y chupa un huevo, ¿viste? Podría ser atropellado tranquilamente y el compañero está... eh, hay toda una situación ahí que está llevada como al extremo. Eh, y sí, sí, o sea, en términos de puesta es muy interesante. Yo antes de verla estaba viendo si en algo no se parecía de Hitchhiker, que es la de la no, me estoy confundiendo, siempre me las confundo. De Hitcher, perdón, de Hitcher, no la de Lupino porque no la vi. Que también tiene una cuestión de que empiezan lo más... Esas al revés, quizás empiezan lo más chico y es una película después que se hace más grande. Esta como que hace a la inversa de alguna manera. Y nada, pensaba en esa porque antes de verla recuerdo, bueno, también sucede una carrera y dije, vamos a ver si tiene... Si tiene algo de eso, porque cuando vi The Hitcher me había sorprendido lo que se transforma la película y esta de alguna manera como que
que, que también se transforma en otra cosa en ese final. Y después también está la cuestión de que justo en ese callejón caen todos los que él se encontró, que vienen a culparlo y a decirle que bueno, que él, que a señalarlo a él, ¿no? Como que justo esa casualidad se dio ahí también. Sí. Sí, bueno, también tiene como esos pequeños pasos de comedia la película que son divertidos, incluso como un poco más exacerbados con respecto al cine de Hitchcock, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy estaba Claro, viendo Psicosis 2 y, y en un momento, al principio, viste que ella entra a la casa de Norman Bates después de no poder quedarse a dormir en lo de la amiga porque su amiga estaba cogiendo con el novio. Entonces ella le dice, ¿te imaginas que alguien esté teniendo sexo a 5 metros al lado tuyo? ¿Te imaginas lo terrible que es eso? Y eso se le dice a Norman Bates, que justamente mató a su madre claro. por haber estado con otro flaco en su misma casa. ¿Entendés? Es como el humor es Sí, 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 sí. mucho más sutil en lo Hitchcockiano. Acá es un poco más exacerbado, Claro, si se sí, quiere. sí. Él es como un personajazo también, ¿viste? Como un tipazo, un Sí, camionero, qué sé yo, como es mucho más grasa Es todo. un camionero que no tiene pinta de camionero tampoco, ¿no? Como que, de hecho, él mismo lo dice, que maneja un camión no implica que yo sea camionero, le dice en repetidas, en repetidas ocasiones. Sí, es un personaje que a mí, si uno piensa, tal vez porque uno acá tiene instalado una, no sé, un arquetipo de camionero que no tiene nada que ver con el arquetipo que haya en otros lugares, pero sí, en principio no parece. Claro, sí, sí. Puede ser que sean de distinto tipo allá. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, con respecto a otras películas que tengan que ver en carreteras, yo no vi muchas. Yo vi de Hitcher, quizás de Passenger se podría considerar una película de carretera, pero ni siquiera es la original, sino que es la del 2017. Eh, ¿Son películas que en general te atraen a vos o también jugó eso en la elección o tampoco es algo tan fundamental? Bueno, Duel está también, ¿no? De Duel toma un poco. Sí, sin duda. Mira, a mí lo que siempre me atrae de estas películas como muy de subgénero es que, claro, ya traen consigo ciertas reglas, ¿no? Como una de las reglas es sí, el personaje casi nunca se puede salir de su propio auto, de su propio móvil, ¿no? mm, Eh, y el personaje tiene que ir de un lugar a otro. Ahora bien, como el desafío de las películas es que con ese recipiente, si se quiere, que trae el propio género, bueno, cómo hacer que la película se vuelva entretenida, interesante, y en el mejor de los casos que, bueno, pueda estar contando algo como medio por detrás de la trama, ¿viste? Eh, claro, entonces, para mí siempre ese es el desafío de ese tipo de películas, que yo, no sé. Como vos ves el juego del miedo y decís, bueno, ya tiene las reglas de la película que hay un tipo que está encerrado y tiene algunos elementos dentro de su propio espacio que favorecerían su salida, ¿no? Entonces, como parte del disfrute de la película es ver con qué grado de ingenio sin que sobrepase a lo inverosímil, hace que la película sea buena. Y en este caso es como, bueno, ver en claro. dónde para, cómo se lleva con el tema del perro, quiénes van a aparecer, dónde, viste, qué sé yo, como cuál es su relación con el interés amoroso. Y todas esas cuestiones son como muy ricas dentro de la película, ¿no? Como hay mucha tela para cortar de cada elemento. Y eso está bueno de la peli. Como más allá de lo que pasa en sí mismo, cómo cada escena te va contando una idea, ¿viste? Eso me parece que es interesante de la película. Sí,
hay algo que también está fuera de lugar y estaba pensando es que Jamie Lee Curtis, como ella incluso está vestida, ¿no? Ella siempre aparece con ese sombrero. Eh, en la película no recuerdo si mencionan. Ah, ella tiene la cuestión con el padre. Sí, ella tiene la cuestión que se alejó de su familia y después cuando llama al padre eso hace que lo busquen a él también, porque al llamar al padre y decirle que está con un hombre en un camión y a la vez está esta cuestión en la radio del asesino serial, eso después es motivo para que lo busquen. Sí, el padre que es político también, ¿no? De hecho, no es algo menor. El Claro, padre es como, sí, no sé, ministro de no sé qué o embajador de no sé cuánto. Eh, y también eso como, bueno, obviamente acrecentaría el delito por haber secuestrado a una piba que es hija de un funcionario. Que eres un personaje que medio hippie en el sentido de que se escapa como de su realidad y que decide como jugársela de alguna manera, como tener cierta aventura. En eso comparten algo los dos. Lo veo como un tipo que hace, que es muy él solo, ¿no? Como que no tiene no tiene una situación, una sensación o un principio de comunidad, por ejemplo, ¿viste? Eh, mm, y eso también hace sí, que se vuelque a este peligro, que se invente este peligro, que no tiene no tiene tanta compasión por el otro, no está acostumbrado a tratar con otras personas, y a la vez está como medio desesperado también por volver a insertarse en la sociedad, ¿viste? Eh, sí, y bueno, y le sí, viene como la hija de un político, ¿entendés? Como la forma más, qué sé yo, como desesperada o directa de una situación de normalidad, una situación de código, ¿viste? Una situación de ley. Claro. Sí, y a la vez como lo más alejado posible que uno se podría encontrar, ¿no? Esta cosa de medio idealizar, que vos decís, bueno, si te agarrás a uno, viste, agarrate a uno que tenga guita o que venga de esos lugares y justo le cae. Aparte ella muy distintiva, vestida de blanco, como que es notoriamente, sí, distintiva. Y que a la vez aparecen como casi mágicamente, ¿no? Y repetitivamente. Creo que aparece incluso 3 veces, previo a que él la Sí, levante. totalmente, y aparte eh, aparece de espaldas, ¿no? Al principio. Las primeras dos sí, veces aparece de espaldas, cosa que, bueno, él también como eso desde la puesta de cámara te da como la sensación de que él le tiene que poner cara, como que él la tiene que inventar, ¿viste? Como al principio es un personaje como medio sí, arquetípico, como es simplemente hitchhiker, ¿no? Una chica que sí, hace sí, dedo. No es como, no es un personaje todavía, es alguien que él tiene que inventar como parte de sus road games, de sus juegos, ¿viste? Sí, bueno, de hecho, eh, todos los personajes no se les ve la cara. Si nosotros pensamos en el motoquero, hasta que lo encuentra en el baño, no le ve la cara. Es un tipo con un casco. Si pensamos en la pareja de que está teniendo sexo, nunca se los ve. Se ve el cartel de... Incluso si pensamos en la señora, casi que aparece mágicamente en una situación también ridícula, ¿no? Esa que ella pone, pone ese, como no sé qué pone, esas telas que es un peligro incluso, es una locura, y aparece, ¿no? Porque en el plano general, si nosotros vemos previo que él rompe eso, no hay nadie. Y ella aparece justo cuando se sube. Eh, como que aparece materializada. Ujú. Sí, sí, como una situación como de despersonalización también, ¿no? En cierto punto, como sí, tanta soledad, tanto vacío, hace que esos personajes no tengan identidad, de alguna manera, ¿no? Eh, sí, incluso, bueno, también como atrás tiene todos los cerdos que son todos iguales, están todos muertos, ¿viste? Eh, claro, Sí, que incluso en el final hay como una cosa de. En el final hay una cosa, viste, cuando se le sube el peso, uno intuye que es carne de una persona.
como esa no distinción, viste, que él no sabe si es carne de una persona y que el asesino puso o si se pasaron de peso. Y él lo asume como se pasaron de peso, no hay distinción entre una carne y otra. Sí, 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 sí. No, aparte que sería raro que... lo más normal sería que en todo caso, porque viste que en un momento se da cuenta de que la puerta de atrás está abierta. Entonces lo más Sí, normal hubiera sido que se roben una carne, sobre todo con la falta de abastecimiento de carne. claro, Que se roben una claro, res, no que le pongan algo más, ¿viste? Pero en ese momento él sí, obviamente está como mucho más desesperado por probar su inocencia que por claro, ver si tiene el peso correcto. Sí, 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 sí. Incluso no tomando quizás las decisiones más lógicas, porque uno también, yo pensaba cuando lo entrevistaba a la policía que las cosas que él responde son todas incriminatorias, digamos, no hay, o sea, es hasta torpe como él se defiende. Está más, eso, está más abocado a saber como la trama policial cuando lo interrogan a él que cuidarse a sí mismo, ¿no? Que incluso le están diciendo eh, eso, que en el del motel dijo que se fue esta chica con él en el camión, ¿no? Eh, que es algo hasta medio ilógico, porque ni siquiera es que él, o sea, es algo que él se podría haber inventado en ese sentido que estamos hablando, porque ni siquiera él, eh, no es que hay una escena donde él habla con el encargado o se mete adentro del motel, o sea, él para enfrente. Y ni siquiera es como que tenés un punto de encuentro donde podría decir, bueno, o sea, perfectamente podría entrar en la imaginación de él eh, esa cuestión. Después hay una cosa que quizás se me escapa de la película, que es el momento del baño, que bueno, se me escapa porque no le pude encontrar la versión, que es que él para enfrentar a supuestamente el asesino que se supone que está en el baño, agarra como una hélice que está en forma de cruz. Eso no sé si es aleatorio o si es una cuestión simbólica porque no lo pude ligar a nada. Por lo menos en un primer visionado. Yo no sé si como, tampoco tiene como... eh, no tengo claro, digamos, si eso concretamente es una búsqueda o no, o si está puesto ahí por algo en particular. Sí, lo que te puedo decir es, bueno, como digo, en lo que es la trama es lo primero que encuentra. Después, como claro, analizándolo un poquito más en detalle, si se quiere, es que él no entiende bien la situación en la que está parado, ¿no? Como él está como fuera medio de la sociedad o está en un lugar como muy solo, un tipo que no cree en nada, y bueno, le cae un poco desde el cielo este arma un poco, como poco convencional, ¿no? Podría llegar a ser sí, eso. No sé qué tanto correlato tiene en el resto de la película esta cuestión más eh, espiritual que vos estás planteando, pero sí, si tuviera que claro, esgrimir una posibilidad, podría llegar a ser eso, sí. Sí, o incluso nada, qué sé yo. Pasa que tampoco en la escena bueno, si nosotros estamos hablando de una cruz como una cuestión de tomar decisiones, por ejemplo, un momento crucial, esta cuestión que vos estabas mencionando, que está perdido y demás, eso se podría profundizar cuando termina esa escena que él, en vez de agarrar el camión intenta agarrar la moto, vuelve a sí mismo, alguna cosa también de comedia ahí que uno dice, ¿por qué está haciendo lo que está haciendo? O sea, no tiene sentido en teoría la acción que él, uno intuye que es bueno, voy más rápido con la moto, dejo el perro acá, pero después como que eso no tiene una resolución clara, sino que él, bueno, nada, vuelve y al final sube al perro y va con el camión, ¿no? Y después sucede la cuestión con el bote. Quizás tiene que ver por ese lado, como no sé, como ciertas cuestiones, decisiones que él toma, pero a mí tampoco me queda claro porque aparte es un objeto que es muy particular, no es que agarró un palo, o sea, agarró una hélice que tiene en forma de cruz, es como raro para atacar a alguien, ¿no? En términos argumentales. Entiendo, entiendo. Siento que uno podría, eh, si querés como forzarlo un poco,
no le veo de vuelta como tanto correlato en el resto de la película. Sí te puedo Sí, decir esto que te decía recién. Pero podría ser como que se le aparece un elemento que él no comprende del todo dentro de la película para combatir un mal. ¿Viste? Como básicamente sí, su fusible es matar al tipo. Porque eso es lo que probaría su sí, inocencia, ¿viste? Entonces dice, bueno, voy a usar esta herramienta de la cual no entiendo demasiado, pero me va a servir para esta. Incluso, mira, yo me atrevería a decir que él tampoco entiende del todo la poesía que él lee, ¿viste? Como que es algo que claro, sí, sí, él recita simplemente porque está aburrido y porque tiene, como, bueno, no sé vos cuántos años tenés, pero en algún momento de la vida, cuando nosotros estamos aburridos, leíamos. Como eso ya no sí, sí, existe, sí, ¿entendés? sí, sí, Entonces, como ahora no hay lugar para el ocio, para el ocio no, para el aburrimiento, no estás, no estás como en la situación de tener que leer, pero me imagino que es una situación así donde un tipo está aburrido, no sabe qué hacer, se pone a leer poesía que ni siquiera comprende, ¿viste? Pero a la vez esa poesía es lo que le claro, salva un poco de la locura. Eh, Sí, sí, porque incluso cuando ella le menciona, sí, cuando ella le menciona una frase, él identifica al autor, viste, antes de salir de ese lugar que es la nada misma. Pero sí, lo identifica casi como ese meme de entendí la referencia, ¿viste? No es como que lo incorpora a su vida o que eso le lleva a reflexionar sobre otra cosa. Es más eso, ¿no? Como el meme de Leonardo DiCaprio en Once Upon a Time. Eh, es como esa forma de ver eh, esa cuestión. Sí, Pero fíjate como todos los sí, elementos como van operando sin su voluntad, si se quiere, ¿no? Como, bueno, la cruz, la poesía, ¿viste? Como sí, todas cosas que son como superiores, que ni siquiera él sabe cómo manejarlas, ¿viste? Pero que se le sí, aparecen. sí, quizás esa forma caótica de manejarla que después se ordena, ¿no? Porque después sí hay, incluso si uno, sí, hay como un camino que es ese camino más estrecho, que es el pasillo, donde quizás le da un orden, un fin a todo ese caos, casi por forzarlo, ¿no? Que es lo que termina pasando, que se termina como forzando ese lugar donde se termina destrozando y haciendo una mezcla ahí. Eh, Quizás, bueno, ahí uno podría Te decir, doy un correlato más como a nivel sí, imagen de lo sagrado, si se quiere, que es, fíjate el plano donde él lo agarran, al final, cuando ya mató al tipo y están los policías acusándolo, él está como iluminado él solo y alrededor tiene 6 policías y otro que lo acusa sí, y ella y qué sé yo. Y bueno, es como una imagen como así, como medio jesuítica, ¿viste? sí, Eh, sí, sí, pero sí, eso. sí, sí, que quizás es eso, ¿no? Todo el caos de entendimiento de eso durante toda la película y de la propia psicosis incluso del personaje de estar como intentando ordenarse mentalmente dentro de todo eso y que de alguna manera toma o tiene un orden hacia el final. Después, ¿qué hace con el personaje hacia el final? No lo sabemos, ¿no? Con todo eso, pero por lo menos tiene un fin y un lugar al que llegar, que es eso quizás parte de lo que va la película. Eh, pero bueno, eso. Eh, no sé qué más decir sobre la película. Creo que todas las ideas medio que se ordenaron también. Ahí, o sea, quizás una segunda revisión, tercera, incluso por una película que creo que se podría ver perfectamente o que es divertida de ver varias veces. Siendo una película que podrían pasar en un canal de cable tranquilamente. Sí, obvio. Aparte eh, tiene un look muy particular, ¿no? Como es sí, muy película de los 80, también muy película de sí, cable, como el grano que tiene la película. Y además, bueno, como visualmente es muy interesante. O sea, mirá, todas esas secuencias de ruta, como parece como muy afanado por Lynch, ¿no? Después en Carretera Perdida o cosas así, ¿viste? Eh, y bueno, todas las imágenes que están sobre el final de él solo, o mismo ese plano con tele al final, donde ellos dos están caminando como en dirección a la cámara, mientras el otro camión está como en la parte de atrás, en el fondo.
Sí, toda la situación de moteles, cómo está filmada, él en la oscuridad mientras maneja. O sea, es una película muy, muy interesante desde todo punto de vista. Me parece como a nivel técnico, a nivel narrativo, a nivel simbólico. Bueno, pensaba, pero porque son nombres quizás muy recurrentes, porque yo no la vi, los Highway, y también pensaba que tampoco la vi, eh, en One Battle, eso que tanto se menciona, esas carreteras que tanto se mencionan cuando se habla de la película, ¿no? Pensaba en eso, bueno, cómo se filma, ¿no? O pensaba en el talento que se tiene que tener o no para filmar una secuencia y para sostenerla, esto que estabas hablando antes, y cómo hacerla interesante. Yo recuerdo un plano que es quizá el que se me viene a la mente eh, en esta película, que es ese efecto vértigo cuando él está pensando, ese efecto vértigo en la carretera y después el contraplano es el primer plano de sus ojos mientras está eh, eh, nada, expresando sus sentimientos en voz alta, que creo que es previo a que se suba la señora. Sí. Bueno, esas formas que decías de la película de Paul Thomas Anderson, justamente creo que lo que impacta ahí en la recepción o lo que sea, es una nueva forma o una nueva imagen con respecto a una secuencia que vimos un millón de veces, que es una claro, pelea en la carretera, ¿viste? Y justamente se trata de eso, a veces el cine, de encontrar formas por fuera del envase de lo que te trae el género, ¿viste? Que eso no significa salirse o nada por el estilo. Eh, no, pero, pero sí ese tipo de cosas hacen que, bueno, qué sé yo, cuando uno ve la película se da cuenta de que está pasando algo más de lo que está viendo. O sea, cualquier espectador se da cuenta de el final de One Battle After Another que, eh, que tiene algo de especial ese momento, ¿viste? Y por ahí no lo claro, puedes percibir porque el cine opera así muchas veces. Opera como de forma más inconsciente. Entonces, cuando vos ves esas curvas que se dan con ese lente aplanado, decís, bueno, acá pasa otra cosa. Eh, pero sí, definitivamente. Claro. Sí, genera su propio atractivo y está bien de alguna manera que opere, por lo menos en primera instancia, de esa manera, como una suerte de atractivo o algo que te llega inconscientemente. Después, qué sé yo, quizá uno porque ha estudiado, porque sabe el procedimiento quizá de lo que se hace o no para filmar algo así, bueno, uno lo entiende de otra manera. Pero sí, en principio tiene que ser interesante. Eh, y creo que la película de Franklin se sostiene, eh, lo cual me hace nada, querer ver más cine de él, sobre todo porque, bueno, ahora personalmente estoy en esa etapa como encontrar como directores quizás esa cuestión menores, pero que esto lo hablábamos en la época anterior con Manu, que no todos pueden ser genios, ¿no? Como que también es interesante recurrir o ver esos autores menores que incluso esos autores menores tienen formas mucho más atractivas que lo que uno puede encontrar hoy en día incluso en directores incluso que son puestos en ciertos lugares, que eso es lo que a mí me atrae. Sí, lo que pasa es que también, como los directores menos genios de antes, hoy serían dioses, ¿viste? O sea, Sí. Quizás suena medio prepotente decirlo, medio sobre, pero es realmente así muchas veces. Uno ve películas de directores menores y no se encuentran cosas que ellos filman en películas actuales. sí, totalmente. O sea, ni siquiera me quiero ir a la década de los 40 o de los 50 que no hay películas malas, sino ya ir como a los 70 80 cualquier película como medio menor, pero con cierto estándar ya es 10 veces mejor que casi cualquier película que sale hoy, sin dudas. Eh, o sea, una cosa que veo mucho también en el cine de hoy
es como cierta ignorancia del pasado, ¿viste? Como si empezaron a filmar y creyeron que la historia empezaba con ellos, ¿viste? Entonces también, ¿viste? Sale cada cosa y la gente también es responsable de eso porque no ve tanto cine, entonces piensa que determinada película es, ¿viste? No sé, nunca lo habían visto antes, qué sé yo. Claro. Entonces eso no tiene Sí, por qué... incluso No, digo que incluso gustándote películas actuales, ¿no? Porque pueden ser buenas o malas de igual manera, pero también hay como cierta honestidad en decir eso, ¿no? Que muchas ideas son bastante Sí, planas. totalmente, totalmente. Y aparte como es lo más... Para mí, encontrar... Por ejemplo, vos mencionabas al principio White Dog de Fuller. sí, Que uno después ve las otras películas de Fuller y son tremendas. Y sí, Fuller es un director que de entre 50 80, claro, al lado de todos los otros con los que le tocó, quedó como medio relegado. Sin embargo, vos ves claro. cualquier película y le rompe el orto a cualquier película de los 2000 para acá. Cualquiera. Eh, pero bueno, qué sé yo. ¿Ves cómo se llama la de Shock Corridor? O sea, eh, qué bien que está Sí. narrada como la locura y la In- desesperanza en esa película, Sí, ¿viste? incluso estaba viendo imágenes porque yo no vi otras de Fuller, pero vi ahora sí una cuenta que sube, bueno, sube planos y también a veces sube películas o filmografías completas, que ahora no me acuerdo de la cuenta. Eh, Incluso las películas que él hace en los 50, 60 son más, o me resultaron más atractivas visualmente, por lo menos en las imágenes, que White Dog. Que White Dog es como una película más sucia, ¿viste? Como que White Dog la vi hace poco porque bueno, había escuchado el podcast o sea, me había enterado que ustedes habían hecho esa película y la vi un amigo y bueno, yo la vi. También Mariano Morita había hecho como un análisis de la película y me interesaba verla para verlos. Eh, y es una película así muy, muy, muy sucia, muy como que entiendo que dentro de su filmografía eh, es una película que es menor, o sea, tiene otras obras más importantes que Wild Dog, o por lo menos eso es lo que me quedó, sin haber visto la filmografía de él. Y el final de White Dog no te lo filma nadie hoy. Sí, no, bueno, ni hablar eso y bueno, ni hablar de toda la cuestión racista. Eh, Claro. pero sí, terminó siendo la película más popular. Ahora la del prestigio, o qué sé yo, la que los estudiantes consideran es Shock Corridor, ¿viste? Pero esa película, Claro, o sea, no sé, para mí le da mil vueltas a One Flew Over the Cuckoo's Nest, ¿entendés? Eh, pero claro, bueno, hay un montón de, qué sé yo, recién estaba viendo Henry Hathaway, director de los 40 y los 50. Hizo Cold Northside 777, hizo Niágara. Es un director, mm, bueno, como estos, ¿viste? Hizo la de True Grit, que después hicieron los Coen. claro, Es un director recontra segunda línea del Hollywood clásico y sin embargo, eh, viste, ves cualquier película y es como incomparable con casi cualquier cosa que sale hoy o hace 20 años, 30 años. ¿Viste? Mira, te voy a, te voy a contar algo anecdótico que pasó hace unos meses cuando estaba Sinners, como que empezó como el boom de Sinners, y había visto a alguien por Instagram que había mencionado y dicho, Ryan Coogler, medio sé esto, pero Ryan Coogler como que se corona como el, el rey del terror con Sinners. Y yo le contesté, si Ryan Coogler ya es un rey del terror, ¿qué le queda a Rob Zombie, por ejemplo? Y que Rob Zombie es un director muy menor dentro del cine de terror, o sea, eh, y uno dice, Ty West, sí, cualquiera, sí, 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 qué sé yo, no sé. Eh, Gente que incluso siendo mucho menor maneja el lenguaje muchísimo mejor, o por lo menos de manera más atractiva, o tiene recursos, qué sé yo, un efecto vértigo no se lo encontrás a nadie hoy en día, y menos usado de la manera que lo usa, por ejemplo, Franklin en esta escena que te mencioné, ¿no? Que es como
te genera como un impacto visual inmediato. Sí, no. En general me parece importante como encontrar el matiz correcto para las cosas, o encontrar la valorización correcta para las cosas, ¿sí? Para lo que estamos a favor y para lo que estamos en contra, ¿no? Por ejemplo, no sé, qué sé Sí. yo, Ari Aster, o sea, sí, me parece un desastre, la verdad, pero tampoco es lo peor de la galaxia, ¿viste? Y después, No, no. en cambio, no sé, Jordan Peele tampoco es el genio de terror más grande de todos los tiempos, ¿entendés? Pero en general el espectador de hoy, incluso diría a otra escala, la gente de hoy es como ignora mucho todo lo que vino antes del nacimiento de esa persona. Entonces, viste, se cree todo el tiempo que está viviendo un momento histórico, las películas que salen ahora Claro, sí. son, viste, lo mejor de la mejor escena o la mejor secuencia filmada de este tipo de la historia, viste. Es como una mezcla de vagancia e ignorancia que termina siendo como una soberbia, viste. Entonces, por eso digo, Sí. ni los buenos ni los malos. O sea, los que no nos gustan tampoco son los peores, los que sí nos gustan tampoco No, no, son, no. No, viste. No, qué sé yo, sí, a mí me puede no gustar de Aster las películas, pero, por ejemplo, jamás me podría decir que el tipo filma mal en el sentido de recursos técnicos que él tiene. O sea, él tiene un montón de imaginería interesante que puesta en un lugar, por lo menos hasta Boys Afraid, que me parece que está puesta en un mal lugar. Pero bueno, tiene toda una imaginería que por lo menos es interesante, atractiva, y eso no se lo podés negar. O me podrán gustar menos Yacel sus películas, pero el chabón es un filma como es una bestia. Eso no son cosas innegables. Te iba a preguntar si querés, para ir cerrando, qué directores te interesan hoy de género. Podés ampliarlo más allá del terror, sino de porque entiendo que no es tu género favorito o de los que están ahí, pero lo ampliamos como a cine de género. ¿Qué directores te interesan como para ampliar esta discusión? De género. Bueno, sí, principalmente trato de estar atento a lo que va a hacer o hace Jordan Peele, me parece lo más interesante, porque aparte encontró un punto muy difícil para mí de encontrar con la corrección política que hoy en día y la creación de cine de género, que es hacer películas que no sean tan, ¿cómo decirlo? Tan, tan solemnes. panfleto, ¿no? No, tan directas Claro. con lo que quieren decir las películas, ¿no? O sea, qué sé yo. Incluso Sinners, directa comparación, como Sinners versus todo el cine de Jordan Peele, bueno, le da 70 millones de vueltas, ¿entendés? Para mí Jordan Peele, y capaz están en la misma vereda ideológica, si se quiere. Pero el de Claro, Jordan sí, Peele sí. es un poco más solapado, digo, más allá de lo que uno piense, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, lo que sea, ¿viste? Como encontrar ese punto justo de matiz ideológico, que además la película sea buena, que además guste, que además gane de vez en cuando algún premio, es una cosa difícil. Eh, y se puso a producir películas. Entonces trato de seguir lo que hace Jordan Peele. Después, bueno, qué sé yo, me interesa. eh, Me interesa mucho este chico Craig Saller. Me gusta mucho lo que hace. Ah, Eh, sí, sí, sí. el de Rolling Cell Block y Dark Across Concrete y eso. Y después, no sé, si querés tirarme algún título o nombre más, porque capaz que me olvido de alguno. No, No, bueno, yo sé que a vos te gusta mucho el juego del miedo, y a mí me interesa mucho Lee Whannell como director. Creo que de los últimos directores me parece que es muy similar en su forma de filmar con más, creo que incluso no sé, con otros recursos técnicos que no se lo veo a Wan, como cierta, por ejemplo, la escena de la cocina en El Hombre Invisible. Yo no sé si Wan la filmaría así. Y Lee Wan él tiene como ese repertorio que es muy similar a su compañero, pero a veces encuentra como imágenes, incluso el plano final de Wolfman, como una belleza como que te genera un shock, como más arty si se quiere, como que encuentra el mix.
Y me interesa mucho su cine y sus personajes y no sé, como que agarra historias que entiendo que mantienen una línea que le interesa por lo menos. Y que no sé si están nombrados. Ujú. Sí, puede ser. Vos que lo nombraste, ¿cómo se llama? James Wan y Raimi también. Sí, Me interesa ver qué hacen. Porque quiero ver qué hacen con lo que han hecho. O sea, Raimi claro. hizo Spider-Man, hizo este, ¿cómo se llama? Evil No vi Dead y Spider-Man todo. 1. Sí. Y después James Wan, que hizo toda, bueno, es director y productor de Saw y qué sé yo. Me interesa saber, digamos, cómo llevan esa carga de haber hecho varias películas como eh, muy exitosas, ¿viste? A nivel narrativo, a nivel comercial. Claro, Por ejemplo, vi la última de Raimi, me pareció que estaba buenísima, me gustó mucho, pero aún así como que, qué sé yo, tampoco le veo como el atractivo que tenía Evil Dead. O sea, yo hace poco volví a ver Evil Dead, una versión claro, remasterizada, y me pareció una locura la parte visual. No me interesó tanto como viste, qué sé yo, como el clima o la narrativa, la trama y todo eso, o los efectos visuales en sí mismo, pero sí me interesa como cómo está puesta la cámara, cómo está iluminado. Me parece claro. mucho más atractivo que la última película incluso. Entonces quiero ver qué hacen esos tipos con el bagaje que ya traen encima, ¿viste? Como, y trato en lo posible de ver cuando puedo con mi escasa tolerancia las películas de superhéroes que hacen, ¿viste? Los dos. Eh, Claro, sí, sí, sí. Sí, uno entiende que quizás esos proyectos son como algo aparte que no sé. Va, no sé en el caso de Raimi, porque el de Raimi quizás es una filmografía más como dispersa estos últimos años, pero One sí es verdad que ha agarrado y ha vuelto, agarra y viene. O sea, como que entiendo que es una lógica más de, bueno, hago un tanque y vuelvo a lo mío, porque qué sé yo, después de Aquaman volvió a Malignant, ahora entiendo y espero que sea verdad lo de que van a volver al juego del miedo con Lee Wannell. Eh, entonces como que entiendo que como una agarro, claro, bueno, eso me interesa para ver si de alguna manera que piensan acerca de su obra, ¿no? Que su obra va más allá de las películas, porque Lee Wannell escribe también algunas secuelas de Juego del Miedo y medio que establecen las historias o la línea, después agarran otros directores. Ha pasado con todas las sagas que han hecho. sí, sí. Bueno, claro, en todo esto no dijimos que, claro, que Psicosis 2 la escribe Tom Holland. Lo Claro. pasamos un poco por alto. Que, Sí, que ahora la gente estará pensando que es el actor, pero no. o que el músico. O que el músico de ¿cómo se llama? De Road Games el de Queen, Brian May, ¿viste? Claro, Pero bueno, claro, sí, 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 sí. pero qué sé yo, no sé. Pero no. Eh, sí, sí, es muy interesante eso. Que no sé si es la. ¿Cómo es? Si es no es la primera película que escribe Holland, Psicosis 2, o sí. Porque como que sí, el otro día me hiciste acordar de gente que escribe con White Dog, que la escribe Curtis Hanson, porque el otro día vi Bad Influence, que es una película que no había visto, que sé que a vos te gusta mucho también y que la habían hecho en Doble Homicidio, que es una de las que me habían quedado pendientes. Eh, También esta cosa, quizás pensándolo con directores de hoy en día, de directores, esto lo hablaba también en otro podcast, que esto que hablábamos, ¿no? De directores que no tienen tradición ¿no? Son directores muchas veces primerizos, que, no sé, Ari Aster hace su ópera prima y la pega, y vos encontrás en muchos directores así también quizás menores que tienen como tradición de escribir guiones previos, de, no sé, un Eli Roth que es un director menor, actúa con Tarantino y yo no lo veo a Ari Aster juntándose y siendo parte de como una crew, un grupo que tenga tradición de ver, o no, incluso ni me imagino, no sé, un Ari Aster
con otros de A24, ponele, ¿no? Como en proyectos conjuntos, esa sensación de grupo, de comunidad, como que todos muy individuales. Totalmente. Bueno, eso es uno de los problemas mayores que yo veo del cine hoy por hoy, que no hay corrientes. Por lo menos yo no veo como grupos cinematográficos en el nivel o en la escala mainstream, ¿no? O sea, veo cosas por separado, veo como algunos como películas aisladas o directores aislados, como qué sé yo. Está ahí Tom Cruise solo defendiendo el cine, ¿viste? Por otro lado está Scorsese y también está un poco, Claro. ¿cómo se llama? El director de... Ay, no me sale de la película ay, viste, soy malísimo con los nombres y la memoria. El director de Logan y eso. Mangold. Lo veo un poco... Y también me gusta mucho el director australiano, o no sé si es australiano o de Nueva Zelanda, el director de Robbie Williams Mono y la anterior que había hecho. Eso me Claro. gusta. Gracie. Sí, ese, Gracie. Me gustan. No sé si veo algo, viste, como una comunidad, viste. Sí, o como una unión de pensamiento, una corriente de pensamiento. Quizás están Kosinski y McQuarrie, pero bueno, son dos. No dejan de ser como de a pares, ¿no? Como de grupitos. Como muy pequeños. Total, total. Y veo que, bueno, cada uno medio que pelea por lo suyo. Ninguno de estos tipos filma tan fácil, viste, ni Scorsese filma tan fácil. Todos tienen quilombo, o sea, Coppola estuvo 50 años, 30 años, no sé cuánto, para hacer esta película, la última que hizo. Entonces nadie la tiene fácil. Y bueno, algunos también se comieron un poco la curva del prestigio, por ejemplo, este de Sinners y qué sé yo, ¿viste? Claro. Entonces, es como que ahora mismo no noto una centralización. Además, bueno, aparte de todo esto está la pérdida cultural del público, ¿viste? El decrecimiento cultural del público y su capacidad de atención, su capacidad de inteligencia para descifrar las películas. O sea, es muy difícil, ¿viste? Cuando, no sé, sale Marty Supreme y hay como, ¿viste? Una Sí, discusión demasiado acalorada por si va para este lado o va para este otro, o tira para allá, o el tipo es un forro o no, ¿entendés? Entonces está todo claro. muy, muy complejo, la verdad. Sí, sí. Bueno, el otro día veía un video de una chica que también es tuitera de cine y demás, y que había hecho un video como sobre una autora y hablaba de esto, esta piba hablaba como en favor de que el análisis sí, el entendimiento o la comprensión del arte o el intentar comprender de alguna manera hace que obviemos la cuestión de cómo nos llega a partir del gusto o sí, o de la subjetividad, ¿no? Como priorizando la subjetividad por que incluso si uno le tuviese que responder diría, bueno, van de la mano las dos cosas, no es que una cosa está siendo dejada por la otra, que es incluso o una de las cosas que uno discute o cuando uno habla de cine con gente incluso que ha estudiado cine, de bueno, no, pero qué sé yo, no disfrutás nada, ¿viste? Y no sé, es como una cosa medio rara, o sea, como que no sé qué responder, no sé, es tan rara la discusión sobre cine. Me pasó como discutiendo Hamner que uno da argumentos o da razones y la respuesta es, "No, pero analizás mucho o no dejas disfrutar, ¿viste?" Y es como, no, si me hubiese gustado la hubiese disfrutado, no sé, qué sé yo. O si hubiese sido buena la hubiese disfrutado, no sé. No, bueno, no sé, primero que nada, no entiendo por qué también como esta sensación o esta percepción del análisis o de pensar un poco más las películas te haría no disfrutarlas, ¿no? Es como saber de vino. O sea, si sabes de vino, te gusta más el Claro, vino cuando lo probás. No es que te gusta menos, claro, como, sí, sí. no es que está diciendo, no, esta uva la sacaron de San Juan, entonces no me gusta más, ¿viste? Como, es ridículo. Sí, 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 sí. O sea, es como Sí, una propulsión por ser tonto, digamos, como no, vos tenés que ser más tonto para entender esta claro. película, no entiendo, como,
¿Cuál es el criterio? Sigo. Sí, o para que te guste más. Sí, sí. Sí, qué sé yo, discutido así de vuelta sobre Hamlet y que uno me diga, me haces acordar cuando yo estudiaba cine, que le buscaba el pelo al huevo. Y es como, bueno, qué sé yo, no sé, ya ahí es como que no sé qué responder. Digo, bueno, no sé, allá vos. O sea, uno, no sé, siempre intenta dar como argumentos o qué sé yo, que ni siquiera son como sentencias o factos, no sé, son como cuestiones para debatir sí, discutir en el mejor de los sentidos. Y como que está muy puesta en ese faro la discusión. Y después en la pelotudez de los premios y todo eso. Sí, de vuelta, como te decía antes, me parece que también hay que encontrar eh, matices a las cosas, en el sentido de, obviamente no comparto lo que te dijo esta persona, me haces acordar a cuando yo estudiaba cine, que era encontrar el pelo, el huevo a todo. Sí me parece que lo que uno dice, sentencia o analiza de una película, tiene que tener argumentos para defenderlo, ¿viste? Porque es Claro, como, bueno, no sé, qué sé yo. eh, no sé, si le encontrás como un solo elemento perdido a una película para afirmar que va para tal lado o va para tal otro, bueno, eso tiene que tener algún tipo de correlato más en la obra, ¿viste? Eh, claro. Sí, sí, tener sí. algún tipo de lógica en la película, porque si no somos todos vivos, o sea, encontramos uno y ya como encontramos un elemento y ya con eso nos defendemos y decimos, bueno, este argumento, Claro. esto me sirve para argumentar que esta película está conmigo, ¿viste? Entonces, tampoco es así, pero sí, obviamente, sí, siempre defiendo el pensar y repensar la película. Lo que pasa es que, bueno, el nivel de pensamiento ha ido como decreciendo mucho en los últimos años, ¿viste? ¿Te quedó algo sin hablar de la película o estás conforme, No, qué sé Juanma? yo, sí, estoy conforme, está bien, es divertido, es divertido. Yo hace bastante no hago podcast ni nada por el estilo, sí lancé mi canal de YouTube de Sí. estrenos. No hablamos de eso, no te pasé ese Eso, chivo. eso te iba a preguntar, si... No, no, eso te iba a decir si... porque el último video que hay es del agente secreto. Sí, pero bueno, estoy haciendo esos videos. Ahora, en el último mes no publiqué videos simplemente por una cuestión laboral, que estuve Claro, como un poco comprometido con algunas cuestiones así de organización laboral de mi vida. Empezamos un nuevo programa, cambié de trabajo, un montón de cosas. Y no tuve un carajo de tiempo ni para ir al cine ni nada. Entonces estoy como, me perdí un poco de claro. los estrenos. Pero justamente la idea del canal es como repasar los estrenos que se van a ir dando durante el año, y ver qué panorama hay acá al futuro, ¿no? Porque me preocupa un poco la cartelera Ok. y el estado del cine, la Ok, verdad. ok. Sí, yo cuando vi que el último era ese, dije, claro, después cuando salió el anuncio de que van a hacer el programa en Olga, que son todos los miércoles 8:30, si mal no recuerdo, por favor rebobinar, imaginé que tenía que ver con eso, ¿no? Porque el hecho de mudarse de canal, de organizar todo un streaming, organizar agenda, lleva muchísimo tiempo, así que imaginé que tenía que ver con eso. Sí, sí, la idea es ya volver a publicar esta semana y volver a ir al cine y volver a... Porque también, justo es verdad, y ahí fue un poco un error mío, de que también dejé un poco pasar la temporada de premios, que es donde la gente más se engancha con las películas y con los estrenos. Y hay como estrenos Claro. más fuertes, ¿no? Pero bueno, Sí, ahora vamos a retomar y vamos a ver qué película. Tengo muchas ganas de ver Crimen 101, que no la vi todavía. Eh, el otro sí. día vi Nuremberg, lamentablemente vi Nuremberg, una porquería. Ok. eh, y capaz también hablo un poco de esa, pero hay varias cosas ahí como... todavía no vi Con respecto Hamnet. a los que ya. Ah, ok, bien, bien, bien. Eso te iba a preguntar si las nominadas, digamos, a mejor película ya estaban cubiertas o faltaba eso por ver. Yo la fui a ver Hamlet al cine y creo que fue la primera vez que recuerdo que me enojé en un cine. Que estaba enojado con estar viendo esa película y digo, no puede ser, no puede ser. O sea, iba a hacer un video yo de Hamlet, pero después, eh, nada, llevó mucha más elaboración y el podcast este ya me lleva un tiempo. Así que, que bueno, nada.
O sea que te podemos encontrar por ahí entonces en tu canal de YouTube, que se llama igual que tu nombre. Sí, se llama Branda Cine, creo que es la URL. Y después, bueno, estoy produciendo el programa que sale por Olga. Se llama Por favor Rebobinar, es con Seba de Caro, con un invitado todas las semanas. Que ese invitado elige una película, se habla un poco de esa película y después un poco de la carrera del invitado. Mañana tenemos un double feature impresionante con Yayo y Beto Casella. Sí, dos elecciones que de alguna manera están unidas igual, o sea, tiene sentido. ¿El programa cuánto dura? ¿2 horas? 1 hora y media. 1 hora y media, está bien. Está bien. Y la primera invitada fue Mali. Fue, sí, Malena Pichot. Y bueno, tenemos un par de sorpresas ahí que seguramente se van a ir enterando de a poco para los episodios que vienen. Bien, y bueno, y si no vieron también, a mí me parece muy valioso California Secreta, por más que ahora ya no continúe, porque bueno, ahí también hay como un archivo de charlas de cine con gente muy interesante y sobre todo con directores, realizadores que bueno, que ningún otro programa, por lo menos en el último tiempo, ha tenido. Bueno, ahora están con este proyecto que también se charla de cine, que es importante y valioso. Creo que es quizás el único programa de cine. El otro día surgió esa discusión. Bueno, es el único programa mainstream de cine. Hay un montón. Claro. Hay un montón de podcasts, un montón de programas. Sin Sin duda, embargo, sin duda. este es el único que está ahí como medio en primera plana, ponele. Y me parece que sí, que es interesante el trabajo que se hace. Como decías, California Secreta es un programa del cual Citrix, Seba y yo estamos como muy, muy orgullosos de haberlo hecho y creo que la gente lo recibió muy bien. Así que eso como que me pone muy contento como a nivel personal. Haber hecho un programa así dentro de un streaming bastante mainstream, en un horario marginal, es cierto, pero que cosechó muchos admiradores del programa. Eso me pone bien. Sí, genera público y está bueno, que dentro de todo también es un contenido que es accesible para todo el mundo y que se hable de cine también en un programa tan mainstream es muy valioso. Te quería agradecer, Juanma, por venir a compartir 1 hora 40. Estamos ahora de charla sobre una película. Nada, ya también un martes tan tarde, en horario marginal también. Nada, te agradezco por haber venido. Bueno, muchas gracias, Gonza, y bueno, me encanta me encanta la propuesta, veo todo el laburo que le estás poniendo. Incluso hoy grabaste otro, ahora estás grabando a la noche, así que me gusta y seguramente estaré escuchando los episodios de la gente que va saliendo y dándole atención al podcast, que seguramente va a ser un éxito. Bueno, muchísimas gracias. La idea es esto, traer gente para hablar de cine, tanto gente que hable de cine en redes o haga crítica o demás, o también realizadores, que eso también, bueno, una suerte digamos, de anuncio, que es que van a haber realizadores acá en el podcast, lo cual eso me parece importante, sobre todo de cine en género de acá Argentina. Y nada, esperemos que se crea así un espacio para hablar, que eso es más importante que cualquier otra cosa para mí. Así que nada, te agradezco de vuelta, Juanma, también agradezco a toda la gente que esté escuchando este episodio. Esto fue Las Colinas Tienen Ojos, un programa donde hablamos sobre cine de terror. Hoy hablamos sobre Road Games del 81 de Richard Franklin. Y nada, los espero el viernes que viene, como todos los viernes, a las 6 de la tarde. Chao.